Tiene un Vale. currículum extenso, por supuesto, Rita, pero le vamos a leer 3, 4 líneas que en su momento ella preparó, así que, Sandra. Bienvenida Rita, gracias por estar acá con nosotros. La doctora Rita Rufo es pediatra, neonatóloga, máster en bioética, tuvo el premio vocacional 2020, máster en cuidados paliativos pediátricos, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Por estar acá con nosotros. Rita, te damos la bienvenida. Gracias. Bueno, es un placer, es un placer estar con ustedes. La verdad que agradezco a Agustín la invitación y a todos ustedes estar acá, porque es un poco ir logrando algunos objetivos que desde los cuidados paliativos siempre tuvimos. Tal vez nos demoramos en encontrar el camino, pero bueno, con Agustín hemos hecho una buena liga, y a través de las actividades que tenemos en el Colegio Médico, en conjunto, también nos hemos como enlazado más. La verdad que les agradezco a cada uno de ustedes, y ojalá pudiéramos charlar mano a mano con cada uno, pero bueno, espero que se animen a hacer preguntas. La idea de hoy, como primera charla, que hay otros compañeros de la sociedad que también quieren participar en las próximas charlas, seguramente con algunos temas un poco, hoy va a ser más general, de cuidados paliativos. Para empezar, bueno, yo estoy en la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, que se creó en el 2001, este año cumple 20 años, y parece mentira todo lo que se ha logrado. O sea, a veces uno, cuando se pone muy crítico, pone cuánto falta o cuánto me gustaría que esto fuera así o así, pero uno tiene que ser realista también, y que las épocas son difíciles para todos, y que mucho se ha logrado gracias a muchos compañeros pioneros en este tema. Los cuidados son un derecho de la persona, por eso nos interesa tanto llegar a que la persona conozca. Yo ahora estoy de guardia, y en un librito de la institución que dice "Conoce tus derechos", hay una paginita que dice "Derecho a cuidados paliativos", ¿no? Pero ¿cuánto de las personas que asisten a la institución conocen que hay cuidados paliativos, o qué son, o cuándo acceder? Yo creo que no alcanza con algunos métodos de comunicación, alcanza con, o sea, tratar de llegar a la persona, y que la persona, o sea, un derecho que no se conoce es un derecho olvidado y vulnerado. Entonces, ¿qué son los cuidados? Siempre existió en la medicina quien cuidara del enfermo. En algún momento nos creímos que la medicina, con sus avances locos, iba a poder curar todo. Entonces, como que el cuidado quedó relegado tal vez a la enfermera, que es quien menos dejó ese rol, ¿verdad? La enfermera siempre estuvo para cuidar. Entonces, es fundamental que rescatemos ese cuidado, ¿sí? Y el cuidado de forma integral y centrado en la persona. Es una enfermedad que amenaza la vida, que amenaza. No quiere decir que esté por fallecer necesariamente para estar en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, incluso en pediatría, se exige que sea desde el inicio del diagnóstico, ¿sí? Y nosotros pretendemos, a lo largo del tiempo, ir cambiando esto también en los adultos, y que sea cada vez más precoz. Digamos que por un tema de número, que en los adultos hay muchas enfermedades crónicas, y que de golpe es inabarcable tenerlos a todos en un programa paralelo, se van poniendo como criterios de ingreso a cuidados paliativos, pero esto de pasar a cuidados paliativos no existe más. O sea, en conjunto nosotros vamos asistiendo junto con los tratamientos curativos que puedan existir para la enfermedad, y paulatinamente va adquiriendo un rol mayoritario cuando no es curativo, pero sí se pueden, obviamente,
usar determinadas experiencias extranjeras o locales para un determinado paciente. O sea, paliativos no se opone a este tipo de cosas. Pero obviamente el adelanto tecnológico de los últimos años nos ha puesto en un camino difícil, donde a veces hacerlo todo no es hacer bien para el paciente. Entonces, en este tema es una de las especialidades que cuidados paliativos tiene que tener, o sea, preservar la dignidad de la persona durante toda la enfermedad, cuidando qué es lo beneficioso para él, ¿sí? Porque no todo, a veces cuando la familia dice hagan todo lo posible, todo, no, bueno, sí, todo, pero todo, como dice mi profesor Juan Pablo Beca de Chile, profesor de bioética, médico, neonatólogo también, él dice, sí, todo, pero todo lo bueno para el paciente. Muchas veces estar haciendo una tomografía en los días de final de vida no es bueno, no le genera al paciente, no le aporta, no le beneficia, no le mejora la calidad de vida, que de eso se trata los cuidados paliativos, mejorar la calidad de vida durante toda la enfermedad. En las crisis, porque hay enfermedades que cursan con crisis, que capaz que la salida de cada crisis es un grado menor al previo que se tenía, de calidad de vida, y se tienen síntomas difíciles de tratar, pero hasta el final. Entonces, como siempre, nosotros proponemos que vivir dignamente es lo que hace realmente llegar a una muerte digna, y cuidar hasta el final. Entonces, un poco el concepto que hoy me importaba traerles a ustedes es, surgen a mediados del siglo pasado, en este país surgen a fines del siglo pasado, y hay pioneros, como la doctora Gabriela Piris, que es jefa en el país, en el Hospital Maciel, que es una referente nacional y que estuvo a cargo del programa nacional durante muchos años. Ahora lo está la doctora Adriana Lavalle. Hay otros pioneros, como la doctora Mercedes Bernadá, en pediatría, que tiene a cargo el equipo de Pediatría Roussel, ¿verdad? Y que lleva más de 10 años, buscando, y ahora, por ejemplo, se ha logrado la diplomatura también en cuidados paliativos pediátricos y no solo adultos, lo cual muestra la línea en la que estamos. Hemos crecido en número, somos muchos los interesados en cuidados paliativos, muchos formándonos de la manera que podemos, aprendiendo de otros, enseñando la experiencia de cada uno, pero vamos hacia eso, a mejorar la calidad. Y para mejorar la calidad necesitamos la ayuda de todos ustedes, porque hay cosas que las instituciones tienen que reconocer y realmente, como no es un derecho reconocido por la propia persona, no es exigido, porque si una institución no tuviera un nefrólogo, creo que cualquiera de ustedes va a protestar si lo requiere. Pero cuidados paliativos no saben que es un derecho, que pueden necesitarlo en cualquier momento de la evolución de la enfermedad. Mejor, cuanto antes mejor, crear un vínculo, crear una confianza, que nos permita, si la situación es una enfermedad incurable y que progresa, poder tomar decisiones en el camino, ¿sí? Preservar al paciente cuando es competente, si es una enfermedad que hay una degeneración cognitiva. Es muy importante la etapa de paciente con un grado de atención cognitivo importante, o sea que es competente para decidir cosas que le competen a su salud, para cuando no lo esté, porque siempre que esté lúcido y competente un paciente, va a ser consultado con respecto a las decisiones que se estén tomando en ese momento. Pero ¿qué pasa si el paciente progresa su enfermedad y llega un momento en que no es posible que decida? Puede dejar
sus voluntades anticipadas, como la ley lo establece, lo puede dejar hablado con el equipo de cuidados paliativos, puede ir en conjunto en determinado momento de la enfermedad, y sobre todo cuando existe un punto de inflexión donde no hay una vuelta atrás, sino que hay una progresividad más rápida de la enfermedad, es necesario que tengamos planes, planificados los cuidados, ¿sí? Para respetar, vuelvo, la dignidad de la persona, porque de eso se trata, tratar de que la persona viva de acuerdo a sus valores y sus creencias, pero también que pueda llegar al final de sus días sintiéndose de la misma manera, o sea, que no se sienta una carga para la sociedad, que no se sienta que ya no vale la pena vivir. O sea, que hasta el último momento poder tratar los síntomas que le molestan, que son refractarios de golpe al tratamiento habitual, pero que siempre tenemos herramientas de los cuidados paliativos, ¿sí? Entonces, muchas veces se piensa que cuando el paciente está al final de la vida y se colocan sueros y esto que estamos haciendo, o adelantando la muerte, y eso no es así. El paciente está falleciendo de su enfermedad y lo que hacemos es aliviar algún síntoma, y los tratamientos tienen que ir adecuados a esos síntomas que no se pueden tratar con los métodos habituales, ¿sí? Entonces requiere otras dosis, otras medicaciones, pero nunca son dosis letales. No va a pasar nada que no tenga que pasar, como yo le digo a las mamás cuando ponen morfina y se asustan. No va a pasar nada que no tenga que pasar. Si el paciente no fallece, la voy a tener que sacar y voy a tener que seguir de otra manera, ¿sí? El tema es que hay muchos mitos, y espero que mis compañeras en las próximas charlas puedan como intentar aclarar un poco más los mitos, porque estaban muy interesadas en hablar con ustedes sobre esto. Hay muchos mitos que hacen a la hora de, incluso en el personal de salud, o sea, un paciente está en paliativo, entonces ya piensa diferente, y eso es lo que tratamos de capacitar, de formar, de cambiar el pensamiento. El paciente tiene derecho a la mejor calidad de vida que se le pueda dar, ¿sí? Entonces, creemos que tiene que trabajar en conjunto con los demás especialistas y los demás equipos, y el médico tratante o el médico de cabecera, que ojalá no exista. No queremos que se pierda esa imagen de médico, pediatra o el médico de familia, si lo hay. Trabajar en conjunto, porque cada uno aporta mucho sobre cómo, qué le podemos ofrecer al paciente para mejorar su calidad de vida, porque eso debe incluir un aspecto integral, tanto lo emocional como lo físico, como lo social, ¿verdad? Y lo espiritual. Si no integramos estos aspectos, seguramente no vamos a poder tratar totalmente a veces algún síntoma refractario. Entonces, cuando hay un síntoma que no responde, uno tiene que ver cuál de los otros aspectos está descuidando. A veces está en lo espiritual. Una vez un caso de una señora que tenía una enfermedad, que sabía que iba a morir de su enfermedad, y que lo que más le dolía era saber que su hijo tenía la misma enfermedad, y que cuando él la necesitara no iba a poder estar con él porque era muy chiquito. Y bueno, hubo que estructurar una estrategia para que la madre supiera que su hijo iba a estar bien cuidado, para poder tratar ese dolor que era intratable, ¿sí? O sea que no solo el dolor físico estaba trabajando ahí, sino que había que atender otras situaciones, a veces el hablar de alguna preocupación que tiene el paciente, y no se lo puede dejar solo, no se lo puede dejar en el silencio, no se lo puede engañar. El paciente que se lo deja solo, no se atienden sus necesidades, porque no tiene cómo expresarlas, cómo manifestarlas. Y muchas veces la familia entra a sobreproteger, mucho más cuando se trata de un niño, pero que no se entere, que no le hable, no le diga lo que tiene. En realidad el paciente generalmente sabe lo que tiene y mucho más lo que le va a pasar.
Entonces no se lo puede dejar con esa angustia solo, y eso puede llevar a un sufrimiento intratable. Entonces, la mejor prevención que tenemos para llegar a un sufrimiento, a no llegar a un sufrimiento intratable, es tratarlo desde el principio, gradualmente, pidiendo permiso al paciente para lo que quiere saber, qué información quiere saber, si le podemos dar, porque además el informar va acompañado de la mano de estrategias para afrontar. No se pueden dar malas noticias de cualquier manera, sino que hay que darlas con herramientas. Por eso es mejor conocerlo previamente, tener un vínculo, porque eso nos da qué herramienta de afrontamiento tiene ese paciente para ayudarlo a encontrarla en el momento más crítico de su enfermedad. Entonces, creo que el reconocer este derecho es el primer paso para que las cosas mejoren en calidad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día los cuidados paliativos han avanzado mucho, hay muchos equipos, pero no todos están conformados de la mejor manera o tienen el alcance que deberían tener. Por ejemplo, una institución puede tener cuidados paliativos mientras está en sanatorio, pero el paciente quiere pasar su final de vida en su casa, con su familia, y entonces no tiene acceso a ir a domicilio. Muchas veces no se puede mandar a un paciente final de vida al domicilio como quiere, porque no hay quien trate sus síntomas. Entonces, tenemos que lograr la universalidad y el trabajo en red con los diferentes niveles de atención para que, bueno, si tiene que un personal capacitado en cuidados paliativos avalar un tratamiento, pero sí poder llegar a cualquier... Somos un país de 500 kilómetros, no tenemos grandes problemas de la naturaleza que nos impidan llegar a ningún lado o trabajar en conjunto con compañeros que están en el interior. Entonces, uno entiende que otros países como Chile, que tiene que usar avioneta para trasladar un paciente de golpe de otros lugares, no es el caso nuestro, si bien utilizamos a veces el helicóptero para trasladar a algunos pacientes, en la medicina en general estoy hablando, no tenemos mayores dificultades. Entonces, uno tiene que tratar de llegar a todos los lugares donde el paciente esté y donde el paciente necesite ser tratado. ¿No? La policlínica, el domicilio, el sanatorio. Muchas veces, y cuando se trata de niños, nos vemos enfrentados a que tienen que estar en la institución para tener un buen abordaje de este final de vida. El paciente en CTI, el paciente crítico que no responde, tenemos que estar atentos, porque puede ser un paciente que fallezca en soledad, ¿sí? Entonces tenemos que darnos cuenta de la evolución de la enfermedad y cuando hay un punto de inflexión. Entonces, yo no sé si quieren hacerme preguntas o cómo seguir, porque si me dejan hablar, creo que no paro. Estoy muy emocionada de estar acá con ustedes, la verdad que lo he deseado mucho tiempo, el poder compartir con ustedes esta instancia. Seguramente usted experiencias con cuidados paliativos. A mí a veces me dicen, no, pero a mí en cuidados paliativos me fue así, me fue así. Y realmente le creo, pero créanme que nuestro objetivo es mejorar la calidad de la asistencia y que sea universal el acceso y que sea de la mejor calidad para la atención. Y para eso es que propusimos el año pasado la Ley de Cuidados Paliativos, que lo que busca es universalizar, que no haya discriminación ninguna, ni por enfermedad, ni por edad, y que podamos tener cada uno en la medida que necesita para atender bien. A veces el equipo se arma alrededor de un paciente, se necesita el nefrólogo, se necesita al paliativista, se necesita, bueno, ese equipo se tiene que saber armar, y no siempre se tiene todo incluido, pero sí se tiene que saber coordinar para un paciente lo que necesita. Entonces, la Ley de Cuidados Paliativos apunta a una mejor formación, tanto de los especialistas, o sea, de los médicos y demás personal de salud que cuando se recibe
tenga capacitación, porque la única manera de darle continuidad a esto es que todos tengan un nivel básico, que todos sean empáticos y que todos sepan comunicar de alguna manera lo que le toque dar, porque así sea una ecografía en una embarazada, lo que le toque decir ahí puede ser muy grave y muy importante y muy impactante para la familia. Entonces, hay nociones básicas que tener todos, no solamente cuidados paliativos. Entonces, nosotros apostamos a una mejor formación, apostamos a tener mejor conformación de los equipos, mayor alcance, ¿verdad? No necesariamente tenemos que tener una unidad específica con camas específicas. El paciente va a cualquier sector que tenga que internarse, si es que tiene que internarse, pero ahí va el equipo de paliativos a verlo, o sea, no necesita un área específica, y si está en CTI, va a ir a verlo a CTI. Entonces, el equipo de paliativos individualiza, no hace rutina. Si bien yo ayer daba una charla sobre guía de razonamiento, si bien usamos algunos lineamientos para que no se nos escape nada, y que cada integrante tiene que aportar su punto de vista, pero sí el paliativista tiene que tener en la cabeza todas las interdisciplinas, porque tiene que saber llamar al psicólogo cuando se necesita, tiene que llamar al asistente social. No siempre pueden estar todos en todos, pero sí tenemos que saber de todas las interdisciplinas lo necesario para actuar en el momento. O sea, un psicólogo que va a ver un paciente y el paciente se encuentra muy dolorido, tiene que saber llamar al médico para atender ese síntoma que sea prioritario. Entonces, la ley apuesta a que se reconozca el final de vida como algo natural dentro de los cuidados paliativos, que se deje de decir que los cuidados paliativos matan, que se conozca lo que es la sedación paliativa, que lo confunden con el cóctel y todas esas otros cuentos que nos hacen. Y bueno, por eso planteamos la ley de cuidados paliativos. Y si bien las sociedades científicas han apoyado, creo que que los pacientes se interioricen, y por supuesto que la pueden leer en la página oficial, tanto de nuestra sociedad como de la verdad, de la página oficial, digamos, donde se leen todas las leyes, perdón, no me sale la palabra ahora, pueden interiorizarse y hacernos cualquier consulta al respecto de lo que necesiten saber. Es muy importante para que ustedes se familiaricen, y capaz que para la próxima charla hasta traigan preguntas sobre la misma, porque a mí me parece que sería muy interesante que el paciente, que cualquiera de nosotros puede ser paciente, yo tuve cáncer hace muchos años, entonces sé muy bien que hoy estamos de un lado y mañana estamos del otro. Y que nos une eso, nos une el ser humano, el humano con el humano, somos humanos, y entonces tenemos que reconocer los derechos humanos. El cuidado paliativo es un derecho humano, y entonces en la medida que ustedes lo puedan reconocer como tal, se puedan interiorizar y dar cuenta de cuántos mitos hay al respecto de esto, yo creo que es una voz que se va a escuchar muchísimo, muchísimo, y los convoco a interiorizarse en el tema. No sé, Agustín, si querés alguna pregunta o... Sí, muchas gracias, Rita. Abrimos el espacio para preguntas, consultas, dudas. Les solicitamos, por favor, que en la medida de lo posible sean claras, concisas y completas. Así la palabra circula y podemos, todos los que deseen decir algo, lo puedan hacer. Nora, has levantado la mano. Inaugurás la sección de preguntas, dudas, consultas. Te escuchamos. Buenos días para todos. Apago la cámara porque yo oigo mejor y capaz que ustedes escuchan mejor. Ok. Bueno, yo pertenezco a la Asociación de Trasplantados del Uruguay y además a TRAE, trasplantados hepáticos. La pregunta es... bueno, me alegra muchísimo esta instancia, y sobre todo este tema de los cuidados paliativos, me parece algo sumamente interesante, y sí que hay muchos mitos, cómo no.
¿Hay resistencia, por ejemplo, en las instituciones privadas para este tipo de trabajo? Porque me estoy viendo de que ocupa mucho profesional en las instituciones privadas, me refiero, ¿no? Y si es para todos igual, tanto si los cuidados paliativos son para personas que se atienden en lugares públicos, y también para instituciones privadas. Y bueno, en las instituciones privadas hay resistencia de abordar a los profesionales, a brindarlos en esta tarea para los pacientes, para que tengan, bueno, un mejor final de vida, por decirlo de alguna manera. Por ahora es eso de mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por estar acá y escucharme. Es muy interesante la pregunta. En realidad hay como tal vez un poco más de resistencia en lo privado que en lo público, pero es bastante general la resistencia en sí, ¿ya? Hablar de paliativo es equivalente a hablar de muerte, y la muerte se ve como fracaso, no se ve como parte natural, evolución natural de la enfermedad, que es lo que hace paliativo. Paliativo la incorpora como una forma, una parte natural de la enfermedad. Entonces, este tema es rechazado universalmente. Entonces, en las instituciones hay un poco esto de que tengo que armar un equipo de cuidados paliativos con todos los especialistas, entonces tengo que gastar en esto. Bueno, nosotros le contestamos, y hay algunos trabajos que, bueno, internacionalmente, obvio que nos avalan, pero también acá en el medio, de que atender bien en cuidados paliativos le ahorra a la institución muchos, sobre días de internación, porque lo puede tener más en domicilio, obviamente el paciente mejora en calidad de vida, pero también tenemos, por ejemplo, nos pasaba al principio que nos llamaban por un paciente que estaba en el final de vida, pero que le seguían haciendo tomografías, que seguía en un CTI, que eso implica un montón de dinero que no le beneficia al paciente cuando no está indicado. Entonces, a veces el querer saber y el ver a la muerte como un fracaso hace que la institución gaste, porque los médicos pedimos. Entonces, hay por un lado que sí tener en cuenta profesionalismo, capacidad de conformar un equipo lo más interdisciplinario posible, pero también se puede usar un modelo abierto donde se involucren, se capacita al personal y se comparten los pacientes. Ese es un modelo que yo lo uso en perinatología y a mí realmente ha motivado a lograr muchas cosas. Es que si me hubiera quedado quieta porque no me dan esto o lo otro, hoy en día esto no sería reconocido. Y mal o bien, los jóvenes salen con una capacitación al respecto, que hoy saben acompañar mejor cuando un bebé fallece, cuando un recién nacido nace fallecido, etcétera, o una mamá que ovita en el útero, etcétera. O sea que a veces uno tiene que poner el objetivo en la gente, en el paciente, no tanto en tener todo lo que necesitaría para hacer las cosas lo mejor posible. Uno puede armarse del equipo que ese paciente necesita. Entonces, yo a veces hay compañeras que en el camino me han dicho, ay, me dan unas poquitas horas para cuidados paliativos. Bueno, sí, agarrala, tomala, porque ese es el puntapié para que te sigan dando, porque vas a crear la necesidad de que eso sea así. Entonces, por un lado, te digo que hay resistencia, que por eso apunta un poco la ley a que haya un reconocimiento del derecho, a que no haya tanta resistencia, y también nosotros queremos demostrar que con lo que hace cuidados paliativos prácticamente solo se paga el equipo. No sé si con eso contesté tu pregunta, y muchas gracias. Muchas gracias, sí, era la inquietud porque veo que sí, que debe tener sus costos y sobre todo en lo privado, bueno,
capaz que lo publico también, pero muchas gracias, muy amable. A ti. Gracias, Nora, por tu pregunta. Javier, has levantado la mano, te escuchamos. Bueno, buenos días. Un placer, como siempre, escuchar a la doctora. Es un tema muy, muy importante realmente. Eh, Quería consultarle si se trabaja con las instituciones o con los equipos asistenciales en cuanto a determinadas rigideces. Por ejemplo, para poner un caso concreto, que lo viví desde la experiencia profesional, una persona, un paciente joven que estaba en etapa de cuidados paliativos y, y bueno, por las rigideces de la institución no se permitía que la novia, la pareja, se pudiera recostar con él y abrazarlo. Eh, Pudimos organizar para hacerlo en secreto y, y habilitamos ese espacio para, bueno, para que puedan demostrarse afecto, amor y abrazarse. Y realmente fue ver su sonrisa después y verlo durante el día, fue, hubo un cambio en su actitud, en su comportamiento, se sentía contento, feliz, no solo él, sino que también el entorno. Y me parece que es algo muy que es sanador, que es importante, y a veces por las rigideces del sistema o de las instituciones no se habilita para que pueda suceder esos espacios. También se me ocurre que puede pasar con una madre y un hijo, o un padre y un hijo también. Eh, si se trabaja en cuanto a eso, a poder habilitar ese tipo de situaciones. Muchas Por gracias. supuesto. No, muchas gracias a ti por la pregunta, que tocaste un tema candente con el tema de la pandemia, que han pasado muchas de estas cosas, o sea, han empeorado en pandemia, ¿no? Muchas personas han muerto en soledad y aún niños han muerto sin sus padres al lado por la pandemia. Creo que ahí es cuando uno se pone firme y dice, ¿por qué? ¿Por qué no buscamos soluciones? ¿Por qué no buscamos alternativas? ¿Por qué si yo me puedo vestir todo para entrar a ver a un paciente, por qué el familiar no se puede vestir todo y entrar? Lo que tú decís es muy cierto. El derecho del paciente a no morir solo es crucial. No solo a morir sin dolor, sino a morir solo. La soledad puede ser el peor sufrimiento al final de la vida, el no ver a sus familiares, el no despedirse. ¿Por qué yo le pido permiso a un paciente para ponerle una sedación paliativa? Porque seguramente va a entrar en un sueño y no va a despertar más, va a pasar de un sueño a otro, como dicen, y tal vez él quiera previo a eso despedirse de sus familiares, hablar con sus familiares, esperar la llegada de algún familiar. Previo a la pandemia habíamos avanzado bastante en este punto, ¿sí? Porque yo creo que los cuidados paliativos internacionalmente motivan que el ideal es que muera en casa, pero no siempre el ideal es posible. Y el fallecer, me consta que puede morir en un CTI, que si las cosas se hacen bien es una muerte digna. Si está acompañado, si está en los brazos de sus padres, si por la persona querida, si puede despedirse. O sea, lo que pasa es que a veces en un CTI estamos haciendo, y de golpe el paciente muere. O sea, no rescatamos en absoluto el final de la vida. Entonces, estos pacientes, cuanto más joven, es más importante, porque tal vez con la medicina actual sobreviva más tiempo que lo que hacían antes, o sea, que no sobrevivían tanto. Entonces, el mejorarle la calidad de vida, el que se puede ir adaptando a las discapacidades transitorias o permanentes de la enfermedad, que en poco tiempo van cambiando su vida, van impactando y en la de su familia, creo que los cuidados paliativos no se le puede negar, ni tampoco tiene que el resto del equipo decir, bueno, pasa paliativo y me olvido de él. No, porque de golpe el nefrólogo tiene que seguir trabajando, capaz que el endocrinólogo tiene que seguir trabajando, el oncólogo, la idea es sumar para la calidad de vida, y a veces se tiene que hacer procedimientos para mejorar la calidad de vida, sí, cómo no, pero cuando es beneficioso para el paciente, no cuando es un interés nuestro y al paciente no le ofrece nada, ninguna mejoría.
Entonces, con respecto a estar con los familiares, obviamente, por ejemplo, el que un bebé fallezca en brazos de los padres, así esté en CTI, es como el equivalente al adulto a ir a su casa en los últimos días, ¿no? Uno siempre piensa que el lugar ideal es su casa. Pero si el cuidado paliativo no puede llegar a su casa, a veces puede ser una muerte muy dolorosa, sin asistencia del dolor, del delirium, de los vómitos, de esos síntomas que al final, o un sufrimiento existencial, que al final de la vida no tenga atención, es imperdonable. Es imperdonable. Entonces, creo que la muerte digna no es solo morir en casa, sino es morir donde pueda ser asistido correctamente, acompañado por su familia. No tratar, nosotros cuando sabemos que un bebé va a fallecer, aparte de que estén los padres, le dejamos entrar a sus familiares más allegados, los que ellos desean, niños, hermanitos, que bueno, los padres a veces no quieren que queden hasta el final, pero sí pueden estar en el sanatorio, y nos pasa muy pocas veces que puede fallecer en domicilio por esto de que hay que cubrir las 24 horas de asistencia, y no siempre las instituciones entienden esto, de que para fallecer en domicilio, un adulto joven, un niño, un anciano, se requiere poder tratar los síntomas hasta el final y acompañar a la familia. Ya empieza el acompañamiento de ese duelo que se va gestando y que lleva mucho tiempo, hasta mucho tiempo después, que se debe seguir apoyando con el apoyo psicológico, con el apoyo paliativo, que tenemos una experiencia y una capacitación en el abordaje de estos temas. A veces los pacientes o la familia no quiere psicólogo, pero bueno, le explicamos que es parte del equipo, que no viene a indagar su vida personal, sino que viene a tratar este punto puntual de cómo estamos afrontando esta situación, y bueno, muchas veces son muy bien aceptados. Entonces, a lo que va es que no morir solo es un derecho, y para respetar ese derecho requiere un cambio de mente, de mentalidad en la asistencia, que esté centrada en la persona realmente, ¿no? Que esté centrada en el paciente y la familia. Si no, es más de lo mismo. Mando al psicólogo, mando al endocrinólogo, mando al paliativista, pero en realidad no hay un equipo conjunto que realmente piense lo que beneficia al paciente. Entonces, a veces podemos tener un equipo muy numeroso, pero si no funciona integralmente, no me sirve como cuidado paliativo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo te diría eso. Aún en pandemia, me ha pasado de mamás, de chicos en paliativo que fallecieron en pandemia y que no les daban su cuerpo durante horas hasta que no estuviera el resultado del COVID, y todo el dolor que eso implicó en la familia, el enojo, ¿verdad? Todo el duelo muy complicado que genera la falta de despedida, es crucial. En estos días, cuando se hablaba del suicidio y las 100 personas que quedan afectadas por cada suicidio, o sea, alarmante la cifra, pero también alarmante todos los que durante años quedan afectados. Entonces, si no tratamos bien el final de la vida, yo siempre digo, es un video que para nosotros capaz que el personal de salud dentro de un año recordará alguna cosa o lo que más le impactó, pero la familia lo vive, es un video que lo vive millones de veces más. O sea, cómo se sintió en ese momento es crucial, eso no lo olvida nunca. Entonces, si nosotros no podemos hacer un final de vida, porque ahí ya estamos cuidando al resto, a la familia, el cómo se va, que se vaya en paz, que se vaya sin dolor, que se vaya acompañado. A veces no saben que lo último que se pierde es el oído, es el tacto, y decirles en ese momento, les pueden seguir hablando, que escucha, le pueden seguir acariciando porque se va a sentir acompañado.
eso lo hace hasta el final. Entonces son cosas que no se saben y la familia se queda con el paciente dormido, de golpe con la sedación, y no sabe qué hacer, qué actuar, y de golpe le quedaron muchas cosas por decirle. Y sobre todo la principal es que se puede ir, y el paciente muchas veces no se va hasta que no lo dejan ir. Y de eso hay mucha experiencia al respecto, que el paciente necesita, incluso de bebés chiquititos que uno dice, no pueden entender, pero me ha pasado decirle a los padres, pero ustedes le dicen de corazón que se puede ir, y me han dicho, sí, tiene razón, doctora, nosotros no lo dejamos partir, y es ir, hablarle al bebé, y el bebé fallece ese día, y uno tiene que entender que hay algo más que la carne y hueso, hay una parte espiritual que todos, a cualquier edad, hasta el feto en útero, tiene, y que tenemos que respetar todas esas partes. ¿Qué religión tiene la familia? ¿Cómo quiere? La parte cultural, ¿verdad? Para esa esposa, estar al lado de su compañero en el final, le va a dar mucha tranquilidad y paz de haberlo acompañado hasta el final, por más que duela que se haya ido, por más que lo extrañe, pero esa paz que le da el despedirse. Me acuerdo de una mamá que vivía muy lejos y no podía llegar, su bebé en CTI fallecía, y yo llego para los últimos latidos. Y el decirle eso a la mamá la tranquilizó, porque había un vínculo, porque había un conocimiento. Dijo, bueno, si llegó usted, fue como que llegáramos nosotros. Entonces, la despedida es muy importante, es un tema no menor. Es un capítulo que nosotros lo empezamos hablando antes con el paciente, si está competente, que es una enfermedad que va a progresar y en su momento no va a estar competente, ¿verdad? Y él puede dejar dicho lo que desea al final. Por ejemplo, no ingresar a un CTI, no vivir dependiente de un respirador inútilmente, cuando no hay beneficio para el paciente, ¿verdad? Porque de eso se trata la voluntad anticipada. No es para el paciente que se puede curar, porque si el paciente se puede curar, o si el paciente está lúcido en el momento que lo necesita, se lo va a volver a consultar, ¿sí? Y deja un representante para ese momento, pero a la familia lo alivia que la persona haya dejado de alguna manera. Hace años vi una película donde el doctor le dice, no, que lo vamos a desconectar, ya está decidido por ella, el tema es cuándo. Entonces ahí se dan una serie de cosas, como cosas pendientes que tienen que terminar, y llega el día en que la hija y el esposo se despiden de la señora, ¿no? Pero como dando a entender que es una decisión que la toma la persona en su estado de competente y lucidez, incluso sano, no tiene por qué estar enfermo, pero siempre repito, si está lúcido hay que volver a preguntarle, porque la enfermedad te cambia, porque la situación o la crisis familiar puede cambiar, en la espera de un nieto, querer esperar unos días para recibir a ese nieto, conocerlo, bueno, un montón de cosas que pueden cambiar el deseo de la persona. No sé si por ahí, capaz que tu pregunta iba hacia la despedida, y yo creo que es fundamental. Y muchas gracias. Iba hacia la despedida y también al transcurso de muchas veces, que a veces lleva mucho tiempo, y bueno, de poder habilitar espacios desde las instituciones para que puedan compartir la cama, quizás que a veces la parte de enfermería es un poco más rígida y no deja que los acompañantes se puedan recostar, pero en la experiencia que yo he tenido, que lo he vivido, ha sido muy beneficioso para el paciente y la familia, poder abrazarse un rato en la cama y bueno, y la persona no estaba a punto de fallecer, pero fue muy beneficioso. Muy bien. Gracias, Javier. Tenemos una pregunta de Walter, después de Amparo y después una de Jenny que está en Facebook, que la vamos a leer. Ahora te escuchamos, Walter. Hola, buen día. Bueno, yo lo estoy escuchando a usted con mucha atención. Yo pertenezco a un grupo oncológico que ayuda a personas, no transito la enfermedad, por suerte,
Pero yo decía las veces pasadas que por primera vez al doctor Toledo lo escuché decir de los cuidados paliativos, ¿no? Luego me tocó una reunión en un Dassler ahí en Montevideo, un lugar que se llama Dassler, que no sé ni lo que es, que estaba la doctora Piris. Creo que es Patricia, ¿no? Gabriela. Gabriela, perdón, sí. Y hizo todo un cuento de cómo trabajaban ellos y que tenían un equipo de gente que todas las mañanas salían a ver sus enfermos. Eso acá en el interior no existe. No está. Es pelearse con las mutualistas. Yo y mi compañera Mabel, que es la que está ahí, íbamos a sentarnos a la cama de un tipo que estaba con morfina, que me abrazaba y me decía, ¿cómo me ves? Y yo lo abrazaba y le decía, estás bien, estás lindo. No sabés qué decirle. Iba a la mutualista. Y la mutualista me decía, no, nosotros no tenemos equipo, porque eso no es ley, porque no sé qué. Y ahí estábamos en una gran discusión. Lo que pasa en el interior del país es absolutamente una negación total de todas las mutualistas, privadas fundamentalmente, que es la que nos manejamos un poco más, porque es la que tenemos acá en la vuelta. No te dan paliativos. Pero que además yo entiendo que el paliativo debe ir desde que naciste hasta que te morís. Y acá eso no existe. Es una lucha continua, permanente con todas las instituciones. Y yo me quedaba admirado cuando Gabriela Pires decía, no, todas las mañanas nuestros equipos salen y recorren Montevideo para allá y para acá. Bueno, y que ojalá que tuviéramos algo parecido para un departamento, ya no solo para una ciudad en especial, ¿no? Fantástica su disertación, doctora. Gracias. Bueno, gracias. Eso que dices es muy cierto. Por eso nosotros buscamos la ley de cuidados paliativos para mejorar esto que tú decís, que está centralizado en Montevideo, los mejores equipos o mayoritariamente. El tema es que el interior, hay algunas cosas muy buenas que se han creado en el interior, como es la complementariedad entre público y privado. Porque la excusa de las instituciones generalmente es el número de pacientes que hay no justifica un equipo especializado, o en realidad se puede trabajar en red. O sea, desde Montevideo se puede acompañar el proceso y asistir a los compañeros que están acompañando estas situaciones. Pero desde que surgió la complementariedad ha sido muy bueno, hay en San José, hay en Maldonado en pediatría, en San José en adultos, y otras experiencias que están siendo muy buenas, y que uno debiera fomentar en el lugar donde vive, que se den estas cosas. Como pacientes pueden empezar a crear la necesidad. ¿Qué pasa? Se complementan en quién pone psicólogo, quién pone médico, quién paga quién, todo este tipo de cosas, pero se conforma un equipo, y ese equipo ve tanto paciente de salud pública como paciente de la institución privada, ¿no? Se complementa. Y así llegan a un número de pacientes bastante importante, en realidad. Digo, si realmente los cuidados paliativos se hacen como se tiene que hacer, el número de pacientes es mayor. Lo que pasa es que para eso hay que capacitar a los equipos locales para que lo reconozcan en tiempo y forma. Lo que pasa es que muchas veces llegamos a apagar los incendios al final de la vida, y eso no es hacer cuidados paliativos, no es solamente el final de la vida. Obvio que si nos llaman vamos a ir y vamos a hacer lo mejor que sabemos hacer, pero nosotros tenemos que actuar mucho antes y trabajar en conjunto con el resto de los equipos. Entonces, una cosa para el interior es trabajar en red, poder capacitar al primer nivel para que tenga una buena asistencia. Por ejemplo, los médicos de familia se forman bastante bien en nivel básico de cuidados paliativos, pero también hay otros médicos, enfermeros, que necesitan capacitación para asistir a estos pacientes en domicilio. Si uno no los puede asistir bien en domicilio, bueno, va a tener que ser institucionalizado, pero también sabiendo lo que hay que hacer. Y muchas veces lo que tú decías, no sé qué decir, se transforma en un silencio. Acompañar desde el silencio muchas veces es muy importante, mucho más importante
que a veces decir palabras sin sentido o sin sentirlas o por acompañar. El silencio es muy importante. A veces un abrazo, a veces una caricia, es mucho más que una palabra, ¿sí? ¿Qué puede uno hacer en esos casos? Bueno, como hizo el compañero, buscó la forma de que la señora pudiera estar abrazada con él. Y acá seguramente ver qué necesidades tiene el paciente, si está lúcido que los puede mencionar, y tratar mínimamente de, bueno, ver que se logre una llamada telefónica, una videollamada con alguien que está en el extranjero, o que está en su casa pero que está cuarentenada y no puede venir a verlo. Hay muchas formas de apoyar, y eso uno, apoyando al interior, al que está cerca, puede dar pie a que estas cosas se habiliten, ¿sí? Porque a veces no se piensan. Bueno, no sé si por ahí más o menos quedó contestada. Gracias, Walter. Amparo, Gracias, te doctora. escuchamos. Hola, ¿cómo andan? Un poco para contestarle a Javier, que si bien capaz que acá en Montevideo estamos un poco mejor, no, mirá que no es la panacea. Todavía falta mucho camino por recorrer. Me parece bárbaro el sistema abierto que propone Rita, que por algo tenemos que empezar, y eso está bueno. Y yo, por ejemplo, que soy licenciada en enfermería, digamos que capaz que es lo más normativo del equipo de salud. Entonces, muchas veces pasa que yo siempre digo, lo que es éticamente correcto, nadie se va a atrever a cuestionártelo, ¿está? Entonces, yo hace muchos años que trabajo y bueno, he vivido situaciones cantidad, entonces de pronto, yo qué sé, un niño está grave, yo trabajo en pediatría también, un niño está grave y el conserje, bueno, tiene, la norma es que entre uno solo de los padres. Bueno, si el niño está grave, por supuesto va a entrar el padre, la madre, la abuela y todo el que esté, ¿está? Eso no te lo va a discutir nadie, porque muchas veces pasa que desde el equipo de salud no queremos gente porque nos entorpece el trabajo, etcétera, ¿tá? Entonces me parece que eso del sistema abierto está bueno, es capacitarnos nosotros, cambiar desde nosotros mismos y un poco contagiar al resto del equipo en esa sensibilidad. Era eso nada más. Muchas gracias. Gracias, muy, muy importante todo lo que decís. A nosotros también nos ha pasado de tener que dejar pasar a toda la familia en pandemia cuando fallece un niño, pero nos pasó de papás cuarentenados ambos, por COVID positivo ambos, que bueno, tuvimos que sustituir con el resto de la familia porque no hubo forma de hacerlos llegar, de hacerlos presenciar, de hacerlos estar ahí. La pandemia tuvo algunos impedimentos bastante serios al respecto, que pienso que desde la vida, la visión humana, tienen que poder resolverse, ¿sí? Yo espero que no nos pase más, que no nos agarre desprevenidos y que podamos tomar algunas conductas al respecto. Gracias, Amparo. Ya te doy la palabra, Pablo. Hay una pregunta de Jenny, que estaba en Facebook, que preguntaba acerca de si la educación y la preparación en cuidados paliativos son exclusivos para el personal de salud. A ver, es muy interesante la pregunta que me hace. En realidad, en el mundo los hospices están sustentados por voluntarios. No es exclusivo, sino que hay diferentes modalidades de acuerdo a la rama, ¿no? Capaz que el psicólogo tiene, o sea, hay una parte común en casi todas las diplomaturas y hay una parte específica para su área, ¿verdad? Y los voluntarios, que es algo que se está empezando a andar en Uruguay, en cuidados paliativos, yo lo propuse en el último congreso, porque me parece que es muy importante que se empiecen a involucrar en el tema y hay que capacitarlos, porque si no los cuidamos, no van a, esto es involucrarse, es ser humano atendiendo, asistiendo, acompañando a otro ser humano. Entonces, si no lo cuidamos, ese cuidador
Así como la familia claudica, ese cuidador va a claudicar. Entonces tiene que tener las herramientas necesarias para saber que el silencio es bueno, para saber qué palabras no tiene que decir, para saber cuándo corresponde un abrazo, para saber cuándo hay que escuchar simplemente al paciente o cuándo hay que acompañar a la familia. Entonces, muchas veces el instinto de estas personas que son muy solidarias, los lleva a hacer las cosas muy bien, pero obviamente necesitan una formación al respecto y ojalá que los voluntarios se sumen a los cuidados paliativos. Bueno, acá están muchos voluntarios de grupos de pacientes oncológicos que de algún modo estamos comenzando con esa formación y capacitación. Vamos con Pablo, después leemos una pregunta de Karina Barrera. Pablo, la pregunta de Karina Barrera y después Carlos Mario Salvadori, vamos con tu pregunta. Ahora, Pablo, entonces te escuchamos. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias. Gracias, Rita. Doctora, un gusto. La verdad que celebramos el tema de cuidados paliativos, ya que si bien se conocen hace un buen tiempo, pero aplicándose se ve poco o nada. Recién ahora empezamos a ver y a trabajar. En particular soy papá de un chico con casi un adulto ya, 18 años, tiene atrofia muscular tipo 1, está ventilado de los 6 meses y desde los año y medio estamos en casa y no hemos tenido ningún tipo de cuidados paliativos. Cuando nos dieron el alta fue por decisión nuestra y no nos dieron nada, ni el equipo, ni nada, hace 18 años, ¿no? Y ahora venimos, justamente hemos encontrado equipos paliativos, pero hasta ahora hemos venido solos, sin apoyo ninguno de la mutualista, ninguno, nada. Bueno, ahora que entramos en el centro Crenadecer, hemos logrado hacer algunas propuestas, hacer algunas cosas y la verdad ha cambiado un poco el sistema para nosotros, la vida diaria, ¿no? Pero igual no hemos tenido nunca cuidados paliativos. O sea, nos vinimos para casa por nuestra decisión y así hemos seguido comprando equipos. Recién ahora se ha mejorado mucho el tema de equipamiento para chicos ventilados. Yo tengo todo lo que hay en un CTI, lo tengo todo, más onda familiar, ¿no? Pero tenemos todo. Así que un poquito de cuidados, un poco de cuidado paliativo hace tiempo. Incluso hemos sido un poco referencia en algunas charlas de cuidados paliativos, en algún momento nos han invitado sobre el tema. Pero bueno, nada, felicitar que sea el tema del momento, me encanta, y creo que ya nos estamos poniendo a trabajar con algunos equipos ahí para aportar y para poder avanzar, porque lo que nos pasó a nosotros estaría genial que no le pasara. Hoy en el siglo XXI hay equipamientos, aparte los equipos están, no es que no haya equipos paliativos, el tema es que no funcionan o no trabajan o no nos incluyen, hay mucho. Pero bueno, nada, bienvenido y estamos a las órdenes para lo que podamos aportar y apoyar desde nuestra visión de papá siempre. Bueno, muchas gracias. Sí, no es fácil y menos hace 18 años. Nosotros tuvimos el caso de un chiquito que estuvo algo similar, pero que bueno, que estuvo 2 años en CTI hasta que logramos llevarlo a la mutualista, en el interior fue esto, y siempre con cuidados paliativos de ahí en más, que pudimos intervenir, entonces pudimos sacarlo del CTI, siguió con el respirador, pero siguió en un ambiente humanizado, con su familia permanente. Nunca logramos llevarlo a casa porque no se animaron, obviamente la familia no se animaba, pero pudimos tenerlo, incluso con respirador portátil salía a dar sus vueltas por el sanatorio, incluso por el barrio de la institución. Y siempre con cuidados paliativos. Eso involucra muchísimo al equipo de cuidados paliativos,
porque si no, humanizar esa situación es muy difícil. Uno puede tener toda la tecnología a disposición, pero no humanizar la situación. Entonces es muy importante que por lo menos si no lo hubo, por lo menos a partir de ahora que lo tengan, ¿sí? No se hagan problema por lo que no tuvieron, porque no se puede volver para atrás. Pero bueno, decir, a partir de ahora quiero tener contacto, y eso es lo que hay que lograr. Es verdad, sí. Gracias. A ti. Gracias, Pablo. Leemos la pregunta de Karina y después vamos contigo, Carlos Mario. ¿Cómo y de qué forma uno deja el consentimiento para los últimos momentos? Sobre todo para no dejar la responsabilidad de los familiares de tomar algunas decisiones. Eso pregunta Karina Barrera. Bueno, gracias, Karina. Mirá, todas las instituciones a partir de la Ley de Voluntades Anticipadas han incorporado algún tipo de documento donde la persona puede ir a la dirección o atención al cliente, en su defecto, y solicitar. Y ahí deja, yo lo que recomiendo mejor es un proceso en el cual que se haga en conjunto con el médico o con el equipo de cuidados paliativos, donde eso si ya hay una enfermedad, ¿verdad? Pero uno puede estar en contra de los CTI al final de la vida y puede dejar expreso aún no estando enfermo. Pero si uno tiene un diagnóstico de una enfermedad que sabe que al final de la vida no va a estar competente para decidir, con más razón debiera ser el médico que en algún momento de la evolución se lo plantee, ¿tá? Y que busquen juntos una forma de adjuntar eso a la historia clínica en un lugar visible, que todos estén enterados, ¿sí? Porque lo que no puede pasar es que algunos estén enterados, otros no, o sea, con la confidencialidad que amerita la historia clínica, tiene que quedar en un lugar visible, que esa persona al final de la vida no quiere lo que no quiere. Entonces, hoy en día es por ley que tiene derecho, ¿verdad? No es necesario hacerlo con escribano, algunas personas lo hacen con escribano, pero realmente lo que incluso nos ha pasado de no tener un documento escrito, firmado, pero sí tener escritos sus deseos en la historia clínica, y eso es lo que hay que registrar. O sea, la relación médico-paciente tiene que servir para dejar asentado en la historia sus deseos, ¿no? Y eso, a la hora de hablar con la familia para lograr un consenso en la toma de decisiones, es muy importante, porque su deseo es este. Y muchas veces el paciente ya se lo dijo a la familia, y es hacerlo como acuerdo, de que bueno, ya no podía más, ya no quería seguir con este tratamiento, y muchas veces la familia lo sabe, pero se niega a aceptarlo. Entonces, el tener la voluntad del paciente, que hoy en día, ya digo, es cuestión de ir o pedirlo, pero más me gustaría que sea el médico frente a un diagnóstico de este tipo, donde la parte cognitiva se supone que va a haber va a llegar un momento en el cual no va a ser competente, que pueda dejar al inicio de la enfermedad sus deseos, o sea, lo cual no quiere decir que el día que se diagnosticó le estemos ofreciendo esto, pero una vez que el paciente asume lo que le está pasando, asume tratamientos curativos si los hay, y asume que va a ser acompañado por cuidados paliativos, ahí tiene que haber algún momento donde se hable honestamente de lo que puede pasar al final de la vida. Gracias, Rita. Tenemos un comentario de Leonor que lo vamos a leer después, que Carlos Salvadori haga su pregunta o su consulta, como sea. Carlos, te escuchamos. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Adriana Piguis, yo soy la señora de Carlos Salvadori. Estamos los dos acá escuchando atentamente. Nosotros en el año 2017, a instancias de la doctora Gabriela Piguis, fundamos la Asociación de Amigos de Cuidados Paliativos. En realidad lo que hacemos es atender las necesidades básicas desde el punto de vista social de los pacientes. Apoyamos fundamentalmente al Hospital Maciel, pero también nos han surgido solicitudes de otras localidades y de otros sanatorios y las hemos atendido.
Lo que quería comentar, a raíz de la inquietud que se plantea relacionada con la formación, es que dentro de nuestros estatutos está precisamente la posibilidad de formar voluntarios con un equipo profesional que ya está asignado, y estamos trabajando en la elaboración de los programas correspondientes para formar en cuidados paliativos a todos los interesados en brindar voluntariado para que sea bien dirigido, que no sea solamente voluntarioso, sino realmente un voluntariado que apunte a atender las necesidades puntuales de pacientes de estas características, de la familia, del entorno. Y bueno, la pandemia nos agarró un poco ahí, como que nos bandeó, y todavía no lo hemos podido poner en práctica, pero la idea es hacer cursos a través de Zoom en principio, y está bastante avanzado el proceso, así que suponemos que en poco tiempo, tanto en el interior como en Montevideo, se podrá acceder a ese tipo de formación que está dirigida, armada por un equipo de primerísimo nivel y de gran reconocimiento, como ese precisamente el equipo del Hospital Maciel. Así que era eso nada más los que les quería informar, Bueno, de que estamos en camino, que no hemos podido concretarlo por distintas situaciones, pero que estamos en camino. bueno, me alegro, lo felicito. Es un puntapié importantísimo. Yo había escuchado, no sabía que, bueno, que estaba tan avanzado el asunto. Me alegro muchísimo. Y sí, agregaría, ya que estoy acá, incluir las otras áreas, las otras edades que también pueden necesitar voluntariado. En este momento, en el hospital que yo trabajo, hay unas voluntarias empezando a trabajar, de una ONG que trabaja en el hospital, empezando a trabajar y acompañar a estas familias con sus bebés. Por eso es importante incorporar otras edades, no solo el adulto, ¿verdad? Que es muy importante y es por donde seguramente empiecen, pero bueno, acordarse que está el niño y su familia, y que están los recién nacidos y sus familias, y que capaz que también los podemos preparar hacia ese camino. Muy buena acotación, lo vamos a... No soy yo la que estoy armando la parte de los cursos, porque no soy la que estoy preparada, pero ahí tenemos una docente, una nurse retirada, como es María Recalde, que ha organizado muchísimos cursos, o sea, está a la cabeza muchas cabezas que están formadas en el tema, entonces pienso que se va prontamente a poder largar algo para que llegue al alcance de todo el país, inclusive del interior, que es lo que más nos preocupa, que es, como decía el doctor, está muy alejado si bien en nuestro país la cobertura es importante, pero hay que llegar al interior profundo, hay que llegar. Y hay que llegar también desde la iniciativa de la asociación como la concebimos nosotros, que es atender lo social y lo emocional, porque no solamente entregamos canastas de alimentos, yo creo que ha sido hasta publicitado un cumpleaños de 15 que organizamos, esas cosas que tienen que llegar al apoyo total a la familia y a cubrir las necesidades de todos los ángulos. Muchas gracias. Desde ya te estoy invitando para que puedan contar esta iniciativa en las jornadas de festejo de los 20 años de la sociedad. Será un gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias, Adriana y Carlos, y del mismo modo que decía Rita, también la comunidad de organizaciones de pacientes, y sobre todo en esto, no solo las de Montevideo, sino del interior, son un recurso valiosísimo para contribuir a que los cuidados paliativos, haya equipos de cuidados paliativos, si no hay, que hayan, y si hay, que sean cada vez mejores en el interior y también en Montevideo. Así que Adriana y Carlos, desde la Alianza de Pacientes Uruguay, estamos a la orden también para contribuir a este precioso proyecto.
Tenemos, Rita, un comentario, decía, Leonor, decía, entre las funciones de los equipos no se podrían hacer protocolos o guías para las guardias médicas y enfermería. No saben qué hacer a veces. Incluso he visto traslados a CTI, al otro día los mandan para BPS de nuevo porque está en cuidados paliativos. Bueno, lo que corresponde hacer, hay que hacer. Ya sea traslado CTI, ya sea, no es un estigma estar en paliativo. Lo que sea beneficioso para ese paciente en ese momento de la enfermedad es lo que corresponde hacer. Muchas veces la gente que no está capacitada en esto piensa que porque está en paliativo no va a hacer tal o cual tratamiento. No se trata de eso. Se trata de hacer lo correcto y lo beneficioso para el paciente. Y muchas veces lidiamos con estas situaciones de que no se entiende, entonces se interna mucho a un paciente que está en paliativo, por distintos motivos, cuando el deseo del paciente es estar en la casa. Por supuesto que hay protocolos desde los cuidados paliativos, pero de ahí a hacerlo llegar hay que hacer mucho camino de capacitación. Cuando uno logra capacitar a un staff, resulta que cambia la gente, viene gente nueva, rota gente, rota de sector, entonces eso es un permanente capacitar, y nosotros creemos que la ley de cuidados paliativos puede ser un camino que nos facilite esta vía. ¿Sí? Pensamos que es lo mejor. Muchas gracias, Rita. Vamos con una pregunta de Susana, después está Estela, y hay después un comentario que ha hecho en el chat Mari, que también lo vamos a compartir. Susana, te escuchamos. Buenos días. Felicitaciones, doctora Rita. Muy clarita en todo. Y la verdad que su conversatorio muy interesante para nosotros los del interior, que de repente como por ahí yo escuché que sí, que el interior siempre es otra cosa. Somos los más olvidados. Y yo quiero destacar al Grupo Oncológico Golondrina, que tuvimos reuniones por cuidados paliativos con privados y públicos, y los representantes por Soriano. Todo como cuando salió la ley de los cuidados paliativos, todo para apoyar de nuestro lugar, y no solamente para las instituciones, la privada como la pública, como dije, sino también para la masa social que se vaya enterando de sus derechos y de todo el compromiso que todos debemos adquirir para que esto salga, para que esto llegue a todos los rincones del Uruguay. Nosotros por parte de acá, de lo privado, vimos que estaba mucho mejor que el público. El público, la verdad que hay dos personas, una doctora y una nurse. De ahí, ellos, con un gran corazón y una gran empatía, están trabajando, pero sin recursos. Sin recursos económicos, pero también sin recursos humanos. Porque si uno tenía licencia, no había quien sustituyera a esa otra persona. O sea que hay una carencia, me parece, diría, total, ¿no? Y de esto tenemos que seguir trabajando todos, ¿no? Y esto es muy importante, lo que ustedes están haciendo, porque esto va a llegar, nosotros vamos a hacer eco de todo lo que ustedes hacen. Y bueno, era lo que quería que supieran lo que pasa, por lo menos en mi departamento. Y muchas gracias, doctora Rufo y Agustín, y a todos los que están dando un testimonio que también es un aprendizaje. Muchas gracias por el comentario. Gracias, Susana. Ya vamos contigo, Estela. Mari decía que agradecía a Amparo que había hecho un comentario, decía gracias al equipo de enfermería y de piso, pudimos, en familia y con amigos, acompañar
a mi hija durante todo el día hasta su muerte, hasta su fallecimiento. Y como dijo la doctora, como dijiste tú, Rita, hablando, acariciando y dejándola partir. Es una experiencia de Mari, compartiendo esto, la importancia del acompañamiento, y me hizo pensar en una cosa que decías vos, Rita, de que a veces la muerte, o es algo como quizás como, no sé si cultural, o como un paradigma de la muerte vivida como un fracaso. No sé si querés agregar algo, comentar algo al respecto. Es que es el principal motivo por el cual a veces no se hablan ciertos temas con los pacientes. Cuando uno habla, hay países, y alguno ha empezado acá, movimientos de los cafés de la muerte, donde la gente de distintos lugares, distintas profesiones, o sin profesión, pero que trabaja o que tiene acceso a estos lugares, que se reúnen en diferentes lugares a hablar de la muerte, porque no hay una cultura que nos permita hablar de la muerte, ¿sí? Desde niño uno debe ser educado en diferentes aspectos, para después, cuando tiene que tomar decisiones referente a su salud y en referente a una enfermedad que amenaza la vida, tenga suficiente madurez. El tema es que, por eso nosotros trabajamos mucho cuando una familia pierde un bebé, el cómo la familia muestra ese duelo al hermanito, cómo lo incluye en ese duelo, cómo le permite estar presente, ¿no? Y a veces los padres quieren hacerse los fuertes para el hijo, y nosotros decimos que, bueno, lo que más necesita un niño es que ustedes sean humanos, y que le enseñen que se puede llorar cuando hay que llorar, porque eso alivia, ¿no? Y que la forma de afrontar este duelo va a quedar en este niño de por vida, y muchas veces no va a saber por qué responde de esa manera a ese duelo, pero sí se aprendió en casa. A vivir se aprende en casa, y el modelo que le demos a nuestros hijos después perdura en la adultez y en la vejez. Entonces, creo que aprender a vivir tenemos que dar el mejor ejemplo para nuestros hijos. Y el mejor ejemplo no es mostrarse superhéroe, el mejor ejemplo es mostrarse humano. ¿Qué necesita un niño pequeño? Saber que no es su culpa que su mamá esté llorando. ¿Qué necesita un niño más grande? Bueno, atendamos sus preguntas. El niño tiene un duelo que va rebobinando a medida que crece, que madura y que hace otras preguntas, ¿no? Un adulto joven, pero si no le damos herramientas para que maneje, desde que pierde una mascota en adelante, el niño está aprendiendo a vivir, ¿sí? ¿Y cómo se vive esto en familia? Entonces, si después queremos que tenga confianza en su familia para venir a plantear sus problemas a un adolescente, eso se tiene que forjar desde la niñez, que haya un lugar íntimo de la familia donde las expresiones se puedan dar, decir, y se puedan permitir, habilitar. Nada está mal. Las emociones surgen instintivamente, y uno después con el pie... Rita, has quedado... Sí. No, que habías quedado unos segundos sí. congelada ahí perdón. en el audio. No, sin problema, por favor. No sé dónde quedé, pero la idea es esta, compartir con el niño, el adolescente, el duelo, permitirle ir a un entierro si quiere ir, habilitar estas cosas pueden hacer muchos cambios y proteger muchos problemas para un futuro, para un duelo que no se complique. Entonces a veces hacemos todo lo contrario por sobreproteger. Como padres no queremos que le pase nada a nuestros hijos, son grandes, pero igual seguimos pensando que son pequeños y tenemos que sobreprotegerlos. El duelo es a veces lo mejor, la mejor enseñanza, el mejor acompañamiento que podemos dar. Sí, Agustín. Gracias, Rita. No sé, está el micrófono abierto, Mari, si deseas agregar algo a tus palabras, a las que habías escrito. Bueno, buenos días, agradecerles a todos y a la doctora Rita, impresionante, digo, ojalá lo veis. Walter decía que en el interior no existe, y acá en Montevideo, lo que es mi personal, en mi mutualista, cuidados paliativos apareció, no sé, 2 meses antes que falleciera mi hija, cuando veníamos peleándola 3 años o 4 con el cáncer. Vimos
la familia. Mi hija tampoco quería psicólogo ni nada, pero pienso que podía haber habido algo más. Y los últimos días, eso de que ella en el fondo como que no quería salir de su casa, pero era tal lo que veíamos que se venía, que yo insistí. Quedó congelada. La emergencia no la querían internar, pero ya el deterioro era muy grande y bueno, me tuve que imponer yo y bueno, pues después tuvo 4 días internadas hasta que el último día se decidió sedarla. Ahí sí fue el médico de cuidados paliativos que tomó decisión. El apoyo que debería haber supuestamente a la familia y todo eso, después que ni durante el día ni nada. O sea, la mutualista tiene su equipo multidisciplinario, pero no funciona como tal. O sea, ojalá, digo, que se pueda lograr todo eso por todos los pacientes. Nosotros, digo, que algún día quizás también seamos pacientes y estemos del otro lado. Y bueno, impresionante todo lo que están haciendo los voluntariados y todo, así que felicitaciones y gracias. A ti, muchas gracias. Gracias, Mari. Estela, te escuchamos. Les agradecemos que en la medida de lo posible sean lo más claros, completos y concisos. Así en estos minutos que nos van quedando, los que deseen hablar tengan la oportunidad. Estela, te escuchamos. Estás silenciada en este momento. Bueno, y lo que quería decirles es que, bueno, por razones quizás no de elección, pero sí en mi profesión estuve en todos los centros de tratamiento intensivo habidos y por haber, ya sean neonatales, de adultos, cardiológicos, etcétera, y tardíamente se dio, como decía recién la persona que habló, la aparición de los equipos de tratamientos de paliativos. Mientras tanto, los psicólogos que trabajábamos en el área de la salud éramos llamados ante las situaciones de justamente que el equipo no sabía cómo manejar, que tenía que ver justamente con las situaciones de muerte. En realidad, después, por supuesto, se fueron formando los equipos. Es una tarea, como vos decías hace un rato, que decía la doctora Rocco, decía que es necesario la constante capacitación, y sí, realmente es necesaria la constante capacitación porque la circulación del equipo es altísima, porque es una tarea de alto impacto emocional, y por lo tanto la gente no está mucho tiempo, o no puede estar mucho tiempo en ese tipo de tareas. Entonces, de alguna forma, la rotación es múltiple. Por un lado, por eso lo importante es que el equipo pueda ser conformado como tal. Me acuerdo que cuando nosotros dimos el concurso en el CASMU de psicología médica, una de las cosas que decían era, si recomendamos psicoterapia, perdíamos el concurso, porque en realidad era el propio equipo que tenía que en su conjunto trabajar sus herramientas para hacer entre todos el sostén de la situación, muchas veces mucho más cuando había una situación donde estaba comprometida la vida. Y también ella decía el tema de lo que nos falta a nivel cultural. Por supuesto que no nos falta en toda América. Tenemos a los mexicanos que son un gran ejemplo de cómo se debe vivir la muerte como parte de la vida, donde realmente cuando alguien se va, se lo recuerda, y se lo recuerda con alegría, porque siempre que alguien se recuerde nunca va a morir, ¿no? Siempre va a estar entre nosotros, y de alguna forma eso es lo que quizás habría que trabajar permanentemente con los equipos, para que no fuera vivida tan dramáticamente ni como un fracaso la muerte, sino que la muerte es parte de la vida. No tendría sentido la vida si no existiera la muerte. Nada más que eso. Muchas gracias por tu comentario. Gracias, Estela. Nora, te escuchamos. Y después vamos a leer una pregunta de María José que planteó en Facebook. Nora. Bueno, brevemente comparto una reunión que tuve con mis hijos hace unos meses,
de esto, hablando de los temas que no queremos hablar o no quieren escuchar, la familia, y fue un poco que decir lo que yo quería, ¿no? En un futuro, porque bueno, por diferentes razones de mis temas de salud, y empezaron, no, no, mamá, no, no, esas cosas no se hablan, mamá. Entonces tuve que ponerme un poquito firme y tomarlos aparte, porque estábamos en una reunión familiar. Le digo, este es el momento de que sepan qué es lo que yo quiero, llegado el momento, que tenga un accidente, que tenga que estar entrar a un CTI, que venga el momento final de mi vida. Y yo necesito quitarles también un poco de responsabilidad a ustedes en la toma de una decisión. Ahora que yo estoy con todas mis facultades, en ese momento puedo estar delirando, puedo decir cualquier cosa, pero yo quiero que ustedes sepan qué es lo que quiero, hasta cuánto quiero estar entubada, más allá de que después entubada, bueno, con los aparatos, quiero que sepan cuál es mi decisión ahora, qué es lo que quiero y creo que no cambiaría nunca. Y bueno, quiero que sepan y quiero que sepan el después de mi muerte, que es lo que también quiero. Bueno, después de todo terminamos abrazados, bien, sin llanto, pero yo lo que quise fue quitarles esa qué hubiera querido, qué querrá, qué hacemos. Y me pareció lógico, y como dice la compañera, a diferencia de México y otros países, tenemos mucha cosa alrededor que nos limita, que de eso no hablemos, que mira lo que estás diciendo, que tenés cuerda para rato. Y bueno, no es tan así. Así que bueno, creo que es un poco de poder conversar con la familia de estos temas que pueden ser escabrosos, pero creo que tienen que estar. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por toda la exposición y los comentarios de compañeros. Gracias por compartir hermosa experiencia. Gracias, Nora. Hay una pregunta, Rita, dice, de María José, dice, entiendo que estamos frente a una clara vulneración de derechos, lo afirma. Los cuidados paliativos no pueden depender de la voluntad de prestadores o de algún tomador de decisión. Bueno, es la pregunta. Sí, lo afirma María José y yo lo pongo entre signos de interrogación, Claro. para trasladártelo a ti. Es que es un derecho que puede estar hermosamente cuidado cuando las cosas salen bien y uno está donde tiene que estar, el equipo está, las cosas se dan. Y por otro lado puede estar el paciente que muere con dolor en su domicilio con un derecho totalmente vulnerado. Hoy en día en el Uruguay se dan las dos cosas. Podemos decir que estamos avanzando muchísimo, que nuestros pioneros que nos antecedieron hicieron muchísimo por los cuidados paliativos, nadie puede dejar de reconocer lo que han hecho desde su comienzo y lo que han avanzado. Muchas desigualdades aún, muchas desigualdades dentro de los diferentes niveles, muchas desigualdades con el interior, muchas desigualdades según la patología, como decía hoy el compañero, que la casa, o sea, para hacer lo que debiera hacer, nos falta. Yo considero que sí, que es un derecho que no está reconocido por el propio paciente, entonces no se reconoce como un derecho vulnerado, porque no se reclama, porque entonces la voz no puede ser siempre la del personal de salud, tiene que empezar a ser la del paciente, porque es la que en realidad se escucha. Entonces, las experiencias no se tomen como experiencias malas en cuidados paliativos, es que en realidad yo considero que eso no fue cuidados paliativos. O sea, el paciente que murió solo en la casa, por más que estuviera en un programa de paliativo, muere solo, con dolor, en la casa. Eso no es hacer cuidados paliativos, o sea, eso no corresponde considerarlo cuidados paliativos. Entonces, creo que si queremos hacer ahora sí calidad de los cuidados paliativos, porque aumentamos el número, aumentamos en calidad en determinadas áreas y sobre todo en Montevideo, pero nos queda mucho para hacer, trabajar en redes con los otros niveles, capacitar para que los demás puedan llegar a donde está el paciente y hacer lo que tiene que hacer. Por suerte hemos aprendido mucho de la telemedicina con la pandemia, una de las cosas que nos va a quedar, o sea, aprender a
tratar a distancia, acompañar a compañeros que tienen que atender a distancia, y bueno, eso lo hemos perfeccionado en pandemia. Algo bueno tiene que tener esta pandemia. Entonces nos hizo mucho más, nos reunimos al toque, tienen un paciente, nos reunimos, ideamos la estrategia mejor para ese paciente, reevaluamos constantemente. Creo que eso, la gente, el que está en paliativo ya sabe quiénes son los referentes, ¿no? Si hay una muerte perinatal me llaman, si hay un adulto en etapa terminal llaman a Gabriela Piris y a otras referentes, en pediatría llaman al equipo de Mercedes Bernadá, o sea que trabajamos bastante red los que estamos en cuidados paliativos. Lo que nos falta es conseguir trabajar en red con los diferentes niveles y así poder perfeccionar todas las áreas que tiene que abarcar un equipo de cuidados paliativos. No sé si con eso contesto tu pregunta, Agustín. Sí, muchas gracias, Rita. Si no hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, Agustín, yo quería por lo menos agregar una invitación general a compartir algo en los festejos de los 20 años, que me encantaría que hubiera un espacio para los pacientes, no sé, que ustedes lo piensen, algo que pueda ser bueno para ustedes, para nosotros sería un gran gusto recibirlos. La idea es construir juntos, desde una mirada de par a par, uno con los conocimientos, el otro con las experiencias de su propia enfermedad. Como yo siempre digo, los libros tendrían que estar escritos desde el cómo lo vive el enfermo, no desde las enfermedades, como siempre aprendimos a estudiar. Esto tiene que cambiar realmente, porque la misma enfermedad en dos pacientes puede ser totalmente diferente en evolución, en vivencias, pueden ser edades distintas, crisis de la vida diferentes, y bueno, y esto nos lleva a individualizar, a personalizar, a centrarnos en el paciente y la familia. Nada más. Gracias. Aceptada la invitación y sigamos provocando los cambios. En eso estamos. Sigamos construyendo. Así es, así es. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Ahora a todos los presentes, muchas gracias. A quienes nos siguieron por Facebook también. Nos encontramos en la próxima charla, que es el martes 3 de agosto, en 2 semanas. Así que con Rita o con alguien de la Sociedad de Cuidados Paliativos. Así que la invitación está hecha. Nos vemos próximamente. Si tienen algún aporte, consulta, duda para la próxima charla, nos la hacen llegar y bueno, y son temas a trabajar. Es un espacio para ir construyendo entre todos nosotros. Buen resto de martes. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, hasta pronto. Chao, hasta luego. Chao, gracias, Rita. Muchas gracias a todos, un placer.